Saludos, Enríquez. Saludos, saludos. Esta semana los ayuntamientos están floridos como mayo, mes de las flores, ¿verdad? Aquí está el ingeniero Ignacio Ditren, que había desaparecido del espectro político municipal en tantos meses. Está Waldi, está el próximo diputado César Cabrera. Bienvenido a todos, a los ayuntamientos. Saludos. Muchas gracias. Amiguito Saludos Alcalazán, vamos a comenzar con usted a hablar de política dura, porque el líder suyo, mi amigo, Leonel Fernández, estuvo esta semana en la Cámara Americana de Comercio y delineó lo que sería su programa de gobierno, que lo sintetizó en 7 ejes de desarrollo, entre los cuales mencionó como último eje el que está de moda, que es el de medio ambiente, después del desastre de Duquesa, que todos los miembros de este panel de los ayuntamientos manejamos muy bien y desde hace muchos años. Así de que vamos a ver qué es lo que se plantea desde la Fuerza del Pueblo, donde usted está transmitiendo hoy para los ayuntamientos, en función del programa de gobierno de su candidato. Bienvenido, Ditren. Bueno, sí, muchas gracias, queridos hermanos, todos los panelistas, todos los compañeros que quedan en el viejo partido, como le llamamos, hayan desaprendido, diría yo, lo que utilizó lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch, que es la unificación de criterios y el trabajo en equipo. La pandemia por la que estamos pasando debió haber sido enfrentada por todos los sectores nacionales, todos los partidos políticos, los empresarios, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero el gobierno se ha empeñado en hacer todo solo. Y Duquesa no escapa de eso. Ese desastre ecológico que tenemos ahí, que pudo haberse resuelto en poco tiempo, y usted y yo y Waldi y todos los que están ahí, sabemos cómo, Andrés Enrique, sabemos cómo se resuelve eso en poco tiempo, pero se han empeñado en hacerlo de la manera que ellos quieren y ellos solos. Nosotros como partido le ofrecimos técnicos muy calificados, es ministro de Obras Públicas, ambientalistas, ingenieros civiles con especialidad y conocimiento de ingeniería sanitaria, médicos para la parte de salud, un grupo bastante grande, y equipos también, pero no nos han respondido, no han ignorado. Mientras tanto, el pueblo dominicano está sufriendo la situación con una humareda permanente que afecta. Por ejemplo, yo vivo en el extremo oeste de la ciudad, es decir, yo vivo cerca del muelle de Santo Domingo Oeste. De Jaina. Y allá llega el humo de Duquesa. En Jaina, 40 kilómetros, 40 y pico. Allá sentimos todo eso. Ahí le llega el de Jaina a usted también. Exactamente. Entonces, hay métodos como pagar eso. Nosotros hemos puesto ejemplo, como ocurrió yo en Santiago, y yo tuve un viernes, y ese viernes yo fui en la tarde, en la mañana, me reuní con los técnicos que están trabajando ya en Rafael, que era un vertedero que se incendiaba muy frecuentemente, pero que sin embargo, después de la gestión de Abel, han podido controlar eso, y cuando se producen los incendios, pues son apagados en muy poco tiempo. Ese mismo día que yo fui, en la noche, manos criminales incendiaron el vertedero de Rafael. Y eso fue viernes en la noche, como a las 10 de la noche. Y ya antes de las 8 de la mañana estaba apagado. Lo que han utilizado la metodología correcta. Y penosamente, aquí no se ha hecho. ¿Por qué? No creo que sea falta de conocimientos técnicos, porque un gobierno tiene a su disposición una cantidad de técnicos que imagínate, si nosotros como partido que tenemos 7 meses y que no estamos en el gobierno, tenemos muchos técnicos, imagínate el partido de gobierno. Es decir, que no pienso que no hay voluntad o hay otros planes de por medio. Bueno, Ditren, pero hay una cuestión. El doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo le hicieron un ofrecimiento al gobierno que fue bastante amplio en equipos y personal técnico. Y entonces no le dieron ninguna respuesta nunca. No han dado ninguna respuesta. No han dado ninguna respuesta. ¿Tú sabes? Sin embargo, Andrés, te voy a decir algo. Tal vez cuando quieran
responder, ojalá no sea demasiado tarde, porque el panorama que está pintando esto es que nadie se basta por sí solo. Y lo lógico es que quieran hablar, tal vez cuando quieran hablar ya sea muy tarde. O como dirían los norteamericanos, too late. Too Me late. permite, señora Ayala. Too late. Dígame, César. Late. No, yo quería solamente hacer una pequeña historia de Duquesa, porque la gente a veces se le olvida, a nosotros no, que fuimos parte de esa gestión, que en el 94 el depósito de basura era Guaricano y que vivía prendido constantemente, hasta que Fello tomó la decisión de hacer un relleno sanitario. Entonces ese relleno sanitario empieza a destruirse. No, déjame corregirte. Ajá. El primero que hizo Duquesa aquí, en la gestión de Corporán de los Santos, que fue que se ubicó el terreno y se hizo. Se trasladó del 12 a Duquesa. Del 12 a Sí, Duquesa. porque estaba en Guaricano. Y nosotros hicimos... Pasó al 12. Espérese, déjeme decirle. Cuando Fello llega en el 94, inclusive yo era presidente del ayuntamiento, hicimos un viaje en octubre de ese año a China y llegamos a Japón, a la JICA, para mover la ayuda japonesa que estaba un poco detenida. Hay que decir que esa ayuda venía, que fue la primera vez que se habló de eso, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue la sindicatura 82-86. Y de ahí fue que entonces ya como se tenía ubicado eso y se había trasladado ahí, ya cuando vinieron los japoneses fue que se empezó a hacer el relleno sanitario que se inició. El ayuntamiento del distrito hizo una inversión de la época de más de 100 millones de pesos en los galpones, las áreas de oficina y eso. Y los japoneses trajeron los equipos y personal técnico. Esa es la historia. Bueno, pero ellos seleccionaron en sus estudios 2 espacios, Duquesa y también San Luis. Ahora, yo lo que quiero referirme al amigo Ditren es que eso se empieza a deteriorar a partir del 2003, 2004, por ahí. Ya para el 2007, Duquesa tiene más de 8 millones de toneladas al aire libre. Entonces, en ese momento, el doctor Fernández era presidente de la República. Él tuvo la oportunidad también de resolver ese problema técnico que estaba. Y nosotros, igual sabe, cuando llegamos al ayuntamiento en el 2010, lo primero que hicimos fue precisamente pedir la intervención del gobierno en Duquesa porque ya estaba colapsado para ese tiempo. Entonces, yo pienso que también el doctor Fernández perdió una oportunidad de realmente recuperar ese relleno sanitario que ya venía en un deterioro progresivo, pero pudo pararse cuando era más fácil resolver el problema ambiental que ahora que hay 25 millones de toneladas a cielo abierto. Así que yo creo que ahí también, y el doctor Fernández, que yo le tengo mucho respeto, creo que ahí también el gobierno nacional no actuó con la rapidez debida para que este problema no lo tuviésemos hoy en la magnitud que lo tenemos hoy, porque yo soy de lo que pienso de que los rellenos sanitarios tienen que ser una responsabilidad del Estado. Los ayuntamientos no tienen recursos para hacer rellenos sanitarios. Y ese es un espacio de una contaminación muy fuerte que el gobierno central tiene que dedicarle dinero, recursos y tiempo para resolver todos los vertederos que están a cielo abierto. Yo pensé que con Dominicana Limpia se iba a resolver eso, pero lamentablemente no ha sido así. Bueno, mira, Walter, César, perdón. Una aclaración nada más. Walter, dame 30 segundos. No, pero dame 30 segundos para que... Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ronda, porque yo le voy a hacer una precisión a todo de historia y un poco de historia. Yo quiero que completemos la ronda, que hable Waldis, entonces después yo le hago una correccióncita a la narración histórica y que va a incluir la participación de los ayuntamientos, Waldis. Mire, déjame hacer 2 salvedades. El periodo de Duquesa comienza en el año 2007, cuando hacen un acuerdo y se hace una licitación amañada que posteriormente es declarada nula por la Dirección de Compra y Contratación y luego por un tribunal.
esa En mi escrito degradación de pongo Duquesa, 2007 yo. 2007, cuando se hace ese negocio, Sí. ese negocio del 2007, sacan a William Castellano y el equipo que había sido preparado en Japón, que por recomendación de la JICA, que ya estaba llegando a los 10 años de estadía aquí, que es el pacto que se hizo, como señala Andrés Enrique, ya ellos tenían que irse. Y estaba ese personal ahí, y el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en las manos de Jesús Félix, decide la licitación y la privatización. Así es. Y yo quiero señalar lo siguiente. En ese ahí momento, inicia el deterioro. claro, ahí comienza. Pero ¿cuál fue el deterioro? ¿Que fue a una mano privada? No. Fue que la pusieron en manos de aventureros que vinieron en busca de dinero con socios políticos dominicanos. Y no la pusieron en manos de un sector empresarial dominicano que podía darle mantenimiento y que lo viera como un servicio público y con algo de beneficio, no con el gran proyecto que ellos presentaron, que lo vendieron y posteriormente cae en las manos de los amigos del PLD que hacen los acuerdos del año 2015. Y de 2015 a la fecha lo que tenemos es el resultado de ese pacto, que al pacto ese de las 13 cosas le faltó poner el número 14, que era los beneficios del que fue el anfitrión de ese pacto. Ahora, lo más grave sucedió cuando se falsificó toda la documentación que tanto hemos hablado y hay un silencio desde el 2012 cuando denunciamos la existencia de esos títulos falsos al 2020 y ahora 8 años con esa guillotina encima y la tapa al pomo se la pone nuestro amigo Bauta cuando teniendo el sector privado la posibilidad, existiendo ya la avenida de circunvalación para un relleno sanitario que tuviera Jaina, San Cristóbal, parte de Santo Domingo Oeste y la parte sur del Distrito Nacional, en unas cavernas que tienen todas las condiciones geológicas. No está fallando el audio de Wally. Está yendo, el internet de Wally está yendo. Sí, no está Wally, está fallando tu audio. De dos partes norte de la capital, por los lados de la Cuava, y la presión de los empresarios de Jaina, que entendían que si se cerrara el botadero de Jaina, iban a pagar más por la disposición de sus residuos, aunque menos que lo que pagan en Miami por su residencia cerrada. Como ellos lo que pagan son 500 pesos a Jaina todos los meses, decían que si ese relleno se hacía, ellos iban a tener pérdida de sus empresas, porque iban a pagar por la disposición final de sus residuos industriales, que son altamente contaminantes. Esa es la verdad, o mi verdad, de ese asunto. Y culpable es que de todo el Ministerio Público se ha callado la falsificación de los documentos que han impedido la inversión privada en el relleno de Duquesa y luego que no se le asignan a los fondos especializados a los ayuntamientos para la disposición final de todo el país de los residuos sólidos. Y el fracaso de Dominicana Limpia no es ni siquiera por los técnicos, no fue Domingo Contreras, fracasó por dos aspectos. Una falta de visión y populismo, porque con 500 pesos no se puede invertir en el cierre de un vertedero. Y aquí se habló de cierre de vertedero a diestra y siniestra. Y de nosotros se burlaron en los ayuntamientos cuando decíamos que no era posible con 500 millones cerrar ni siquiera los vertederos más chiquitos que tiene la República Dominicana. Hay que precisar para la historia que el primer gran trabajo de cobertura de la basura a cielo abierto en Duquesa se hizo precisamente en el gobierno del líder de Ditren. A propósito de la apertura del aeropuerto de Ligüero, se hizo un gran trabajo ahí, parecido a lo que se está haciendo ahora, pero aquella vez no era por fuego, sino para que se lograra abrir el vertedero con categoría internacional. Bueno, Está frisado, Andrés. Sí, bueno, sí. Hay que decir que el problema del vertedero es recurrente y no es tanto en la administración gubernamental. El doctor Enrique se recordará que por poco nos come el moquerío que se metió en los vehículos cuando fuimos aquella vez y filmamos todos
los cerdos que estaba criando la gente corporánea allí en Duquesa. Eso es al final del 92. Recuerde que este programa salió en diciembre del 92 y también hicimos programa desde el 12 de Jaina. Eso fue Parquito Centenario. Que era el vertedero alterno que tenían y que siempre estaba en llama viva. Esa es la realidad. Entonces, Diterno quiere hacer algunas precisiones. Vamos sí, no. Para cerrar el ciclo de hablar de Duquesa e irnos al tema de política nacional. Adelante. Okay, mira, no, con lo que decía César, que tú hiciste las precisiones, Ayala, recuerden que yo en el 2002 fui el director de limpieza de la capital, en la primera gestión de Roberto Salcedo, del 2002 al 2004, que había una crisis porque estaba recogiendo la basura en la capital, Proaseo, y logramos quitarle el contrato porque encontramos unas cuestiones amañadas en el contrato, y Ayala lo conoce perfectamente. Y es ahí cuando se divide la capital, hacemos un plan, y ese plan contemplaba la división de la recogida en las 3 circunscripciones. Entonces yo tenía que estar, tuve esos 2 años, metido en Duquesa, porque Duquesa era fundamental para poder limpiar la capital. Pero además deben recordar que nosotros, cuando el presidente Fernández volvió a ser presidente en el 2004, en el 2005 fuimos designados secretario de Estado, enlace entre los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. Y nosotros llamamos la atención al gobierno para que fuera a apoyar a Duquesa. Le consta a Ayala y Enrique que jugué un gran papel en eso, y el presidente ordenó la intervención de obras públicas y ayudó. Y la precisión que hace Ayala, que cuando se quería sacar el aeropuerto de Herrera para irse allá a lo que hoy es el aeropuerto de Ligüero. De Ligüero, sí. De Ligüero. Ligüero, sí. Entonces, para que pudieran aterrizar aviones internacionales, entonces se hizo una intervención del vertedero. Ahora bien, agregue ahí, ingeniero, que en ese gobierno también hicieron la carretera de acceso por Los Casabes. También se hizo eso. O sea, que hubo un gran apoyo. Y todo eso fue nuestra insistencia, porque hemos sido responsables, porque así como hemos criticado gobierno contrario al mío, en el mío no criticaba, sino que iba y exigía. Y de hecho, hoy en día el presidente Fernández, bueno, los números dicen que el presidente que más apoyo económico le ha dado a los ayuntamientos ha sido Leonel Fernández. En este gobierno, lo que le han transferido en los 8 años, del 2012 al 2020, son unos 3.000 y pico de millones, 4.000 millones. En los gobiernos de Leonel Fernández se pasó de 5.000 millones a 14.000 y pico de millones, casi 15.000. Y del 2004 al 2005, en el 2004 los ayuntamientos recibieron 5.000 y pico de millones. Y en el 2005 recibieron 10.000 millones. Es la única vez en que le han duplicado los ingresos a los ayuntamientos. Y tengo para decirle que en este momento, hoy tenemos un Leonel Fernández más cercano a los ayuntamientos, producto de una labor de insistencia que ustedes han escuchado cuando estábamos en el Partido de la Liberación Dominicana y ahora que estamos en la Fuerza del Pueblo, insistiendo en la importancia de que el gobierno central trabaje de la mano con los ayuntamientos. Esa es la precisión que quería hacer. Doctor Enrique. Bueno, mire, el problema está que no es tanto la parte gubernamental, también es responsabilidad de las autoridades municipales. Y el peso le cae a las autoridades municipales que en el 2006 llegaron con Jesús Ferry a Santo Domingo Norte, que ahí fue que el vertedero pasó a mano de Santo Domingo Norte. Y ya la tenían desde el 2002, pero ahí lo estuvieron manejando más o menos. Y después de ahí del 2006 fue que vino el desastre, como dice Guardia, del 2007. Porque esos son datos importantes tenerlos. Y ahí vino el deterioro constante. Yo me recuerdo que una vez Leonel le hizo la carretera. Otra vez cuando el aeropuerto lo taparon todo, como están haciendo ahora, que ahora lo que están, yo oigo el ministro de Obras Públicas que están dejando un relleno sanitario. Y cuando él dijo eso, yo estaba en una mecedora y me tuve al caer para atrás. Yo me caí para atrás, porque eso no es relleno sanitario, señores. Eso no es relleno sanitario. Ahí se está tapando la basura. Eso sigue siendo una bomba de tiempo.
sigue siendo una bomba de tiempo, porque ahí no hay tubo de venteo para los gases. Y ahí no hay para recoger el lixiviado. Y él dijo que sí, pero yo no sé por dónde es, porque lo que hay son canales, unas calles, unos caminos que hicieron. Y unas trochas es lo que han abierto ahí. Eso no es relleno sanitario, eso no es eso. Y él está hablando que 8 años que le han dado la vida útil. Yo me he quedado sorprendido, pero quizás digo, bueno, como ya lo que queda es 2 meses a este gobierno y hay un gran movimiento de tierra, cortes, relleno y movimiento, eso es muy importante, ¿me entiendes? Porque eso también hay, yo quiero saber, una pregunta que yo quisiera saber, que yo se le hiciera al ministro de Obras Públicas, y aprovecho este programa, para que me diga cuánto es la inversión que Obras Públicas está haciendo ahí, porque eso es bueno determinarlo también. Tal vez César sabe. Bueno, ¿cuál es la inversión? bueno, una de mis preguntas. César es aliado del gobierno, César sabe. No, precisamente, si tú lees el escrito que yo hice esta semana, una de las preguntas que yo me hago es precisamente esa. Y por eso yo entiendo que poner parche ya está bueno, porque se está gastando un dineral y no vamos finalmente a tener los resultados que buscamos, sino un simple tente ahí. Yo he dicho, y digo, y coincido con Warley, la disposición final de la basura debe pagarle el Estado Dominicano, porque los ayuntamientos no tienen, Andrés, dinero para eso. Los ayuntamientos simplemente no tienen los recursos para eso. Mira, este año probablemente no llegue ni siquiera a un 2% del presupuesto nacional lo que se le está dando a los ayuntamientos. Entonces, el gobierno, como es un problema de salud y en la Constitución de la República establecen garantías para un medio ambiente adecuado y un estado de salud adecuado, entonces hay que hacer las inversiones necesarias al Estado Dominicano para que nosotros podamos respirar aire no contaminado de todos estos vertederos que están a cielo abierto. Entonces yo creo que debe de ir al sector privado, y así lo dije, que debe de ir al sector privado. Creo que fue un error cerrar el vertedero de Jaina. Creo que fue un gran error y lo he dicho aquí y en muchísimos programas, porque ahí tenemos ese espacio que si Medio Ambiente da el permiso, estuviésemos usándolo ahora mismo y el sector privado quizás se entusiasma a invertir. Pero como está esto ahora, dice Wally, ¿quién va a invertir? Ahora mismo hay una demanda en Estados Unidos por $300 millones. Si ¿quién va a invertir cuando ahora mismo hay una demanda establecida en los tribunales norteamericanos? Así que yo lo que me pregunto, igual que Andrés, y lo hice por escrito, no solamente en este programa, lo hice por escrito, que cuánto le está costando al gobierno esta intervención por la crisis que tenemos ahora. Entonces ya está bueno de un parche por aquí, otro por allí, vamos a arreglar esto por esto. No, vamos a hacerlo, vamos a cerrar eso y vamos a hacer un relleno sanitario de verdad. Eso de que un relleno de 8 por 8 años, yo no creo tampoco en eso, que se esté haciendo eso. Yo lo que creo que eso hay que hacer un cierre técnico y hacer las licitaciones del lugar para que el sector privado que tenga conocimiento de eso, porque no es tampoco a dárselo a cualquiera, es una empresa que tenga conocimiento en la construcción y el manejo de proyectos de relleno sanitario, porque tampoco lo vamos a hacer a los locos que venga a hacer favores políticos y dárselo a una persona que vuelva a caer en el mismo vicio que ha caído aventurero en esto. El vertedero. La gente tirando patas y cosas. No, pero ¿y qué ustedes dicen del préstamo aprobado por el BID y la YAICA a 40 años con 0.2, 0.5% de interés, con 10 años de gracia? Para estudio. Para estudio no, para estudio está hecho. No, para hacer el relleno. ¿Préstamo? No. ¿Para qué el préstamo? Para hacer el relleno. Ignacio. ¿Para qué? Ignacio, mira. Eso no. Oigan, el informe del BID y de YAICA, el que se hizo ahora, lo primero que plantea es que hay que resolver la titularidad, porque ningún organismo internacional... Se va a meter una cuestión que está ilegal. Oye, espérate, ningún organismo internacional pone 5 cheles
en un bien inmueble que no está debidamente saneado y esclarecido, que quien ellos le facilitan para la intervención es el propietario. Y segundo, te aclaro lo siguiente. Mira, Ignacio, sin tener que un asunto de diatriba, en términos porcentuales, el presidente que más le aportó a los ayuntamientos se llama Hipólito Mejía Domínguez, que lo llevó, a pesar de la crisis del 2003, para el 2004, cuando le entrega a Leonel, lo deja en 5.8% de los ingresos internos. De ahí para allá, independientemente que en números puedan haber aportado más, en términos porcentuales, nadie ha llegado hasta ahí. Ahora, no, espérate, en el 2012, en el 2012, cuando Leonel sale, lo entrega en 5.2%. Y en estos 8 años baja, como dice César, a 1.9% de la ejecución. Ese es el gran problema. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero tú tienes que tomar en cuenta que si bien es cierto que porcentualmente haya llegado hasta ahí, el dinero valía menos porque la tasa del dólar se disparó. En términos absolutos, el que más ha aportado... Aquí estamos, todos sabemos que estamos hablando. Pero sí, si lo que debemos ir a una pausa. Lo que pasa es que los políticos y los abogados y los economistas ponen los datos según convenga al informe final que hay que rendir. Aquí el que sabe de finanzas es Andrea Ayala. Eso es lo que pasa. Diga, doctor. Con los vertederos, ahí está encendido el vertedero de Sosúa. Sí, está prendido y en candela, Sí, en un polo turístico. ¿Tú te imaginas eso? La suerte que no hay turistas ahora. No, que ahora no hay nada. Ya vendrá el de Verón también en su momento. Vamos a una pausa. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños. Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Que estaba desaparecido, pero él ha explicado que estaba en campaña durante la pausa, que él lo que está es formando su fuerza del pueblo. Hablando de fuerza del pueblo, Ditren, le damos seguimiento estrecho a la guerra de las encuestas. Naturalmente, las encuestas aquí han caído en un descrédito que cada quien saca la suya, la acomoda, como diría el doctor Enrique, la maquilla, le pasa sombra, le pasa ruborizante, y al final todo el mundo gana. Lo que uno no alcanza a ver es cómo es que se va a definir la elección presidencial, si en primera o si en segunda vuelta. Los leonelistas de primera línea, como usted hablan, que hay segunda vuelta, que en esa segunda vuelta va a estar el presidente Fernández entre los
que van a estar en ese bailoteo. ¿Cómo es que está el posicionamiento de los partidos? Porque yo tengo aquí el doctor Enríquez, que apoya a Luis, está César Cabrera, que apoya al Penco, está Waldis, que es del PRM, y está usted, que es de los jefes de la Fuerza del Pueblo. Es decir, aquí está la gente que van a discutirse el poder dentro de 40 y tantos días. Comencemos esta ronda hablando con Ditren para que defienda el posicionamiento de sus 7 vecinos por Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo, Ditren? Tú acabas de decir un término, 7 vecinos. Sí, tiene fuerza, histórico. ¿Verdad? Oye, es histórico lo que ha hecho este partido, la Fuerza del Pueblo, y su líder, el doctor Leonel Fernández, porque realmente nosotros venimos de un partido que está en el gobierno y parece ser que los estrategas del antiguo partido, del viejo partido como le llamamos, pensaron que era difícil romper una regla de que es difícil ganar un partido en el gobierno y que nadie se lleva gente de un partido de gobierno. Sin embargo, la realidad ha demostrado otra cosa. Ellos no contaban, digo, bueno, Leonel se va a ir solo, no contábamos que habían personas que tenemos criterios que no están necesariamente enmarcados en lo que son en lo económico, que aparte de Leonel Fernández, Bauta Roja, Radamés Jiménez, Rafael Albuquerque, Ignacio Ditren, y íbamos a hacer eso, independientemente de que estuvieran en el gobierno. Y lo que ha pasado allá para acá, todo el mundo lo está notando. Últimamente ha habido muchas renuncias. Hoy en las redes está circulando, pintando locales del PLD, pintándolo de verde, un partido que todavía está en el gobierno. Lo que quiere decir que son cosas que se van a percibir. Naturalmente, estamos en una ocasión especial. Esto ha coincidido la ruptura del partido con la división del partido con una crisis electoral producto, nosotros denunciamos una vagabundería que se hizo en octubre, no se quiso creer, el mismo presidente de la Junta lo ridiculizó, llamó algoritmo, método de ritmo, sin embargo en febrero les dio en la cara, porque lo que dijo Uniore y lo que dijo el IFES es que había más de 20 o 23 errores en ese voto automatizado y finalmente tuvimos que votar con un voto manual. Lo que quiere decir que hemos ido trillando. Por lo menos lo que parecía imposible, que era una segunda vuelta, ya está determinado. Y eso ha sido producido por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Lamentablemente tenemos un órgano, un árbitro que no es totalmente imparcial, un árbitro que ha actuado con una desfachatez y una vagabundería increíble. Primero, lo que pasó no lo ha querido corregir. No ha buscado los responsables de lo que pasó en octubre. No ha buscado los responsables de lo que pasó en febrero. No hay auditoría forense. No hay nada. Nadie sabe por qué se suspendieron las elecciones. Nada, absolutamente. Y para colmo sigue siendo irresponsable porque está bien claro cuál es el papel de ese órgano con el asunto de las encuestas que están reguladas en la ley. Sin embargo, yo no he regulado a nadie. Aquí hay una cantidad de encuestas que salen y no hay consecuencias. Nadie le llama la atención, nadie lo para. Y hay cosas que le llaman encuestadoras que son realmente sastrerías que hacen uniforme a la medida. De todas formas, ya falta poco, ya lo que faltan son 6 semanas. Ojalá no hayan sorpresas. Lamentablemente, es penoso y qué bueno que está Guardia aquí, que está Andrés Enrique. Más que las elecciones del 5 de julio, el PRM, como que está liderando las encuestas, por eso no es innegable, de los partidos de oposición, ha sido muy tímido con la oposición que hemos tenido que hacerle a este gobierno. Y le hemos demostrado en la Cámara de Diputados que si actuamos juntos, tenemos buenos logros. De hecho, el gobierno ha propuesto ampliación de plazos de emergencia de 25 días. Se le dio el primero. Se le dio cuando pidió la ampliación segunda, se le bajó a 17. Y cuando pidió la tercera, se le bajó a 15. O sea, no pudieron imponerlo. Lo sometían por el Senado, pero cuando llegaba a la Cámara de Diputados se le corregía la plana. Lo que quiere decir que se no hay que darle nada. Entonces, si actuamos juntos, podemos lograr. Miren, hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar de aquí al 5 de julio.
y el coronavirus. Nosotros no sabemos cómo que el gobierno va a manejar esto. Nosotros no sabemos si el gobierno quiere elecciones en julio. Nosotros no sabemos si el gobierno quiere elecciones en el exterior. Nosotros no sabemos si la apertura la van a manejar y la prueba rápida y las pruebas que tienen guardadas, que no han aplicado, para aplicarlo entre un tiempo, para que salga una cantidad y justificar que no hay elecciones. Aquí nosotros estamos en un barril de pólvora. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en este país. Y solamente actuando de manera conjunta, independientemente de quién gane, podemos realmente enderezar esta situación. Doctor. Bueno, mire, la verdad es que Luis Abinader está en primer lugar. Es verdad lo que dice Ditren, cuando se actúan juntos, la oposición frenan los desatinos del gobierno. Por ejemplo, en el último pedimento del gobierno de los 25 días se lo redujeron a 15. El vocero del PRM, Alfredo Pacheco, en nombre de todos, dijo que esta era la última. Porque ¿para qué han servido la emergencia? Bueno, cuando usted lo ve es para hacer licitaciones dudosas, que el mismo gobierno ha tenido que retirar algunas y otras hasta someter gente a la justicia, como el caso del INAIPE, y destituir funcionarios. Entonces yo creo que no se le puede seguir dando carta abierta para que hagan esto. Además, que el gobierno ha estado retorciendo, a mi punto de ver, los datos de la pandemia. Y el manejo de esta pandemia ha sido fatales. Si usted coge los países de la América y aquí de las Antillas, usted tiene que en Cuba tiene 10 días que no hay muertos. Y en Jamaica tiene más de 10 días que no hay muertos. Y cuando usted coge en Puerto Rico, no hay muertos. Y son 500 y pico de afectados. Entonces, en Cuba no llegan a 1000 los afectados. Y en Jamaica son como 300, 400. Cuando usted coge hasta Haití está por encima en ese aspecto. Aquí han vendido como que esto es la gran ciudad, el gran país, lo mejor de la región, de la qué sé yo. Que bueno, pues en eso se quemaron. Porque aquí están, según las indicaciones del gobierno, en último lugar, en el peor. Pero ¿a qué se debe eso? No sabemos si es un manejo de los números, porque el objetivo principal de Danilo Medina es quedarse ahí, que no hayan elecciones para decir que eres el único. Y el otro objetivo es que el candidato de ellos, a ver si sube, que no ha subido. Entonces aquí hay un manejo extraño, raro y dudoso. Entonces yo no estoy de acuerdo de que se le sigan dando emergencias, porque emergencias ¿para qué? Para hacer licitaciones mañana. Y usted coge hoy a salud pública, no hay prueba. Usted coge y busca salud pública, la mayoría de las cosas que han hecho de los trajes de protección, de la prueba, son todos donaciones del sector privado. ¿Qué es lo que han hecho el dinero? Hacen unos operativos de que fumigando. Esto no es de mosquito. Esto no es de mosquito. Ni es tampoco para lavar calle. Eso de calle no es verdad, porque aquí la temperatura es demasiado fuerte. Y usted coge a esta hora, estamos grabando como a las 6 de la tarde, casi a las 7, y usted le pone la mano a la tarde y pasa de 50 grados de caliente, eso no lo aguanta nadie. Entonces, el virus se ha demostrado, y lo han demostrado las agencias norteamericanas, que el virus inmediatamente sale de la boca, del cuerpo humano, muere. Y si cae a este suelo, muere. Pero ¿qué pasa? Cuando usted coge las estadísticas y ve Jimaní, Pedernales, Independencia, El Ceibo, son 3, 4 casos. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí no se pueden alterar los números. Ahí hay que decir lo que hay, porque todo el mundo se conoce. Son poblaciones pequeñas. Y si usted dice que hay 100, ¿dónde están los 100? Pero cuando dicen 400 en el distrito, búsquelo. En 3 circunscripciones inmensas. En la provincia de Santo Domingo, 500, búsquelo. En Santiago, 300, búsquelo, que es demasiado grande. Pero además, hasta con los muertos, ya yo estoy dudando de que 10 muertos, 12 muertos, ¿dónde están los muertos? Bueno, parece que aquí hay un fin. Aquí los hay un los muertos ya empezaron a desaparecer. El pasado jueves nada más reportaron 2. César, ¿usted cree que son creíbles las encuestas y los datos que da el gobierno con el coronavirus? Mira, yo no voy a entrar en mucha consideración con el tema de la pandemia,
porque los organismos internacionales han dicho cuál ha sido el desempeño. La OMS es una vagamundería del gobierno. Pero mira, yo soy PRDista, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos una alianza con el PLD, pero yo guardo mucho respeto por el presidente Leonel Fernández. Yo creo que una persona que haya sido 3 veces presidente merece respeto. Pero hay una pregunta para Ditren. ¿Ustedes no están preocupados, Ditren, por el desempeño que tuvieron en las elecciones municipales de cara a las elecciones nacionales? No, César, no me preocupa, porque nosotros lo sabíamos. Acuérdate que cuando nosotros salimos en octubre del partido, la fuerza del pueblo era una cosa incierta. Había sometimiento en la justicia contra Leonel Fernández, contra el partido. Nosotros participamos en una primaria. En esa primaria sacamos muchos candidatos a alcaldes, a directores, a regidores, a vocales. Llegaron a acumular como 10 expedientes entre los tribunales de justicia, de administración y electoral. Así es. Entonces, mira, César, nuestros principales candidatos ganaron dentro del PLD. De hecho, de ahí surge el término de los aguacates, que son una cantidad de compañeros que ganaron por la fuerza de Leonel y se quedaron dentro del partido por recomendación del mismo Leonel. Si Leonel hubiera sido un hombre, un líder centralizador, un líder egoísta, le dice, no vengan todos conmigo. El que está conmigo viene y si no, el que se quedó, se quedó. Sin embargo, ¿qué dijo él? No, ustedes ganaron legítimamente una posición dentro del partido. Y si se van conmigo, van a estar en una situación incierta. Porque lo mismo que me están haciendo a mí, le van a hacer a ustedes. Y en vez de haber impugnaciones en los tribunales, tanto en el Constitucional como en el Superior Electoral, iban a hacer muchísimo, tanto los diputados, los senadores, y dejamos los compañeros ahí. De hecho, muchos ganaron y se han quedado, no han dado el paso. Algunos lo darán en su momento, porque el trato que van a recibir, y ustedes, tanto Andrés como tú estás todavía en el PRD, pero Andrés estuvo en el PRD, saben que cuando se dan esas situaciones, la convivencia es muy difícil. Entonces, el desempeño de las elecciones municipales no tiene nada que ver con la congresual y con la presidencial, porque los candidatos que nosotros llevamos eran inventos. Acuérdate que fueron creados al final ahí, ya los mejores se habían quedado en el partido. Y los votos de la fuerza del pueblo están divididos entre candidatos que tuvimos que apoyar en el viejo PLD, como Abel Martínez en Santiago, que sin los votos nuestros no ganaba, como el candidato Carlos Guzmán, el alcalde Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. Nosotros no llevamos ni siquiera candidato ni ahí ni en Santiago, y así en muchos otros lugares donde ganaron con el apoyo nuestro. Pero también hicimos acuerdo con el PRM, donde debimos votar, ahí se puede medir un poco, pero hay lugares en que se hicieron acuerdos que no están legalizados, es decir, que fueron acuerdos personalizados en cada territorio. Y lugares en que la fuerza del pueblo no llevó candidatos, 100 y pico de lugares que no llevó candidatos. Es decir, que es una cosa que no es incomparable. Además, cada candidato de eso no se puede comparar con Leonel Fernández. ¿Entiendes? O sea, que el desempeño es diferente. Además, el Partido de Liberación Dominicana está transitando por un trillo muy difícil, porque su candidato no prende, no fue a una discusión, a un encuentro que pidió el Show del Mediodía, no fue a un encuentro que organizó, ¿quién fue? Otro grupo periodístico, no fue, no va a ir, o dice que no va a ir a la Cámara Americana de Comercio. Es decir, que es un candidato que es incapaz de presentarse y debatir ideas. Entonces, eso no sube. Y para colmo, ya el PRM, y aquí Waldi y Andrés, ha comenzado a cometer los mismos errores que cometió Hipólito cuando Danilo era candidato, que comenzaron a amenazar a Leonel con meterlo preso. Ya están amenazando a Danilo y a su equipo de meterlo preso. Entonces eso se lo va a meter terror. Y obviamente, y que bueno, síganlo cometiendo. Eso va a toda esa gente del PLD tener que sumarse alrededor de Leonel para que le vaya menos mal. Dígame, Waldi. Yo tengo una gran preocupación por dos cosas. ¿Cómo esta gente de gobierno
está jugando con la oposición. Van y dicen, estamos solicitando 25 días, obviando que el artículo 28 de esa ley de excepción, en su párrafo segundo, dice: la solicitud de prórroga contendrá la justificación necesaria que expliquen la necesidad de la extensión de duración del estado de excepción. La prórroga jamás podrá ser mayor que el tiempo otorgado en la original. Entonces, miren, pusieron a la oposición a entretenerse con una chupeta. 4 días, los medios de comunicación, la ciudadanía, lo que estaba pendiente era algo que ellos desde el Poder Ejecutivo sabían que no podían someterlo. Segundo, miren, la apertura tiene 2 situaciones muy graves. Una, que el agente de gobierno maneja la estadística y en las estadísticas dominicanas casi nadie cree. Si esta gente comienza y saben que su gran debilidad está en la clase media y media alta, si esta gente puede llevar el temor de que por la contaminación del COVID, resultado de la apertura, y la cantidad de muertos que se pueden inventar, como señalan de Enrique, puede pasar lo siguiente, que parte la clase media y media alta de las urnas, mientras ellos pueden mantener a los de baja calidad económica, de bajos recursos, a cambio de 500 y 1,000 pesos, que poco le importa a Mauricio o no, y llevarlo a votar, porque no le tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque en los barrios todo el mundo sabe quién se enferma, quién muere, quién come, quién no come, quién usa droga, quién no. Eso lo saben. Y desde que digan que hay 200 muertos y no haya ninguno en el barrio, esa gente vaya a votar. Pero cuando digan que hay 200 muertos y la clase media vive dispersa, donde la gente vive en un mismo edificio y no se conoce, va a perder el temor en esa clase media. Y yo creo que a eso es que la oposición tiene que hacerle frente. A los datos que pueden estar presentando. Van a presentar datos mediante los cuales la curva de los infectados y de los muertos va a ir subiendo mientras más se acercan las elecciones. Y Wally, el colegio médico está en manos del PRM. Se supone que el colegio médico tiene control de todo lo que está pasando en los hospitales. Sí, pero no tiene control. No tiene control. No tiene control, no le dan datos. Walden no es de Waldo Aldier no es del PRM, es independiente. Pero tiene una alianza, él es del Partido Reformista. Él es reformista. No, pero, tiene una alianza con la Fuerza del Pueblo. Pero independientemente de eso, están fuera de todo. De Sol Levila, que le es amigo. Mira, yo en la pausa, pero comparto, en la pausa yo le estoy pasando con una página a mi hermano Andrés Enrique y jefe, donde se presentan las estadísticas mundiales al momento. Al momento. Aquí tenemos en el año cerca de 1 millón de personas muertas por consumo de alcohol. Cerca de 1.500.000 del SIDA. Pásamela, Waldi. Sí, te lo voy a pasar. Y dar los datos al momento. Oigan, los muertos por el COVID-19 es el número 12 de la causa de muerte en ¿Y cuánto por accidente de tránsito? ¿Y cuánto por accidente de tránsito? Pues los de tránsito están en 800,000 y pico. Entonces, lo que quiero decir con ustedes es esto. Yo creo que independientemente de todo estos tollos que ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, es un toño. Con todo esto. No, es un negocio. Yo le tengo miedo al COVID, ¿eh? Yo no puedo decir que no existe. Existe, ¿eh? Lo que entiendo es que no está en la magnitud que se quiere hacer. Y segundo, que el problema del COVID es que no hay una vacuna. Pero ellos se contradicen cuando te hablan que son más de un 50% los que se recuperan. Entonces, hoy, ¿dónde está el problema? ¿Me entendieron dónde yo voy? ¿Y a qué yo voy? ¿Y cómo la oposición está cayendo en la pata de la gente del gobierno? Eso es lo que yo te decía, Waldi. Tenemos que unificar la oposición para tener una posición sólida, independientemente de quién gane. Ditren,
Ditren, yo he seguido con mucha atención las propuestas del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo con relación a todos los temas, como debe ser un líder nacional, pero específicamente con el caso de la pandemia. Hemos seguido al presidente Fernández en sus propuestas que han sido puntuales, oportunas y siempre claras y para tomar en cuenta. Lo extraño es que en este panel que nos reúne hoy aquí en los ayuntamientos, que hay representantes de las tres fuerzas que compiten por el poder, lo extraño es que a esta altura de los acontecimientos de la pandemia y del proceso político, no se haya dado la cumbre que ha reclamado la mayoría de las fuerzas políticas dominicanas para debatir no solamente cómo enfrentar la pandemia, sino cómo enfrentar lo que viene después de la crisis económica. Este país va a quedar devastado no por el COVID, sino por la economía. Y quien resulte electo presidente el próximo julio va a heredar realmente una catástrofe no pandémica, sino una catástrofe económica que recuerda aquellos años de 2003, cuando esto se volteó y no nos conocíamos en términos financieros lo que había pasado de un año a otro. Y sin embargo el gobierno no da ningún aviso de que le interese saber qué piensan las otras no fuerzas. Juntarse con nadie. No, evidentemente es el afán del resuelve solo, el resuelve solismo, y eso preocupa a cualquiera, preocupa a cualquiera. Diga usted, doctor. Porque la tendencia es resolver solo, comer solo y joderse solo también. ¿Te entiendes? Porque al final a ellos les va a caer la cuava completa. No, claro. Doctor, pero déjeme corregirlo. Ellos pueden resolver solo, comer solo, cogérselo todo solo, pero nos jodemos todo, porque la consecuencia que nos cae es a todos. Es para todos. Es para todos. No discrimina entre los gobiernos. Andrés, pero dice la CEPAL que el único país que no va a caer en recesión es República Dominicana de América Latina. Bueno, voy a preguntarle eso a los empresarios hoy día. No, yo no soy economista, yo simplemente me estoy refiriendo a lo que dice la CEPAL. Pero pregúntame a mí lo que me ha pasado de un mes a otro en los negocios. Pregúntame a mí, yo te cuento. No, pero Ayala, en el caso mío, yo soy el ministro de Agricultura, le dijo al presidente que la agropecuaria va a crecer un 5%, y yo soy productor de cerdos. ¿Y qué resulta con el productor de cerdos? Por ejemplo, que tiene una tienda, está mal porque no vende, no tiene clientes, pero la ropa está ahí. Pero yo tengo una población de 4,000 cerdos que comen todos los días. Yo me estoy volviendo loco. Oigan, qué vagabundería. En marzo duplicaron la importación de carne de cerdo. Coño, pero hasta ahí no. ¿Y la evaluación? ¿Y la devaluación del dólar? Porque todo lo que comen los cerdos y los pollos es en dólar, porque es soya, maíz y núcleo, y todo eso es en dólares, y los medicamentos son en dólares. O sea, yo hoy en día sale a buscar dólares para tú pagar los compromisos internacionales. A 57. Y 58 no hay. También. Y 58 no hay. Y además, irresponsablemente, teniendo el Banco del Estado, que es el Banco de Reserva, te está mandando al sector informal, porque en los bancos no aparece. Temor de juntarse con Leonel. Señor, no tenga temor, no crea que usted ganó. Mira, ya tengo un gabinete presidencial, ya yo gané. Tú no has ganado, que no ha ganado nadie. No es, con esta gente no se sabe qué es lo que va a pasar. No es temor. Después de la convención, de la primaria de Jaquimey, yo creo que lo que hay un poco de vergüenza. ¿No será? Bueno, será, porque es que realmente, o sea, lo correcto es enderezar esto, que esto se haga transparente. Y que ganó el que ganó. Es más, hay una cosa que ni mi mismo partido ha resaltado, que me voy a ocupar cuando termine de hacer que los que trabajan en comunicación resalten eso. Que en una juramentación que tuvo Leonel Fernández el martes de unos transportistas de Conatra, mencionó algo que tú decías. La consecuencia de lo que va a dejar la pandemia en materia económica requiere que todo el mundo esté unificado. Y por eso habló obviamente, está hablando como candidato, si paso a la segunda vuelta, voy a pasar a la segunda vuelta, y si paso a la segunda vuelta voy a ganar, y si gano, voy a hacer un gobierno de unidad nacional. Porque él sabe que solo no se puede, como tú dices.
No te tiempo se ha escuché terminado eso. esta semana. Es penoso, Que- pero no seguimos la semana que viene. quedamos Vamos, es convocados. más, para la semana que viene. Quedamos convocados todos para a la misma hora estar en los ayuntamientos orientando todo este proceso. Waldi que nos tiene que decir si los ayuntamientos finalmente han arrancado, porque tengo noticias de que no arrancan todavía, un mes después, y darle seguimiento a la campaña de César Cabrera, que queremos que también sea diputado. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.